Dios los bendiga, mis hermanos, que la paz de Cristo, su misericordia esté con cada uno de ustedes. Los saluda su hermano en Cristo, Marvin Avilés, esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien. Espero en Dios que este sábado se hayan estado gozando en la presencia de nuestro Padre Celestial y que eh, este sábado haya sido una delicia para cada uno de ustedes. Mis hermanos, quiero compartirles este pequeño estudio para que en esta nueva semana que está a punto por comenzar o que tal vez en otros lugares del planeta Tierra, ¿verdad? Ya comenzó, pero quiero compartirles este pequeño estudio para que esta nueva semana pensemos más en nuestra espiritualidad, en nuestra condición como pueblo. Así es que, mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Es que vivimos en una generación que quiere saberlo todo. La hora, la fecha, el algoritmo, la tendencia y hasta el próximo movimiento. Pero saben, hay algo que el cielo ha decidido callar: el día y la hora del regreso de Cristo. Por eso el título de nuestro tema: cuando el cielo guarda silencio. Algo bien interesante es, mis hermanos, que los discípulos preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Mateo 24, versículo 3. Y en Mateo 24, versículo 36, vemos la respuesta de Jesús. Y esta respuesta, mis queridos hermanos, mis amigos, hiere el orgullo humano, porque Él dice: del día y la hora nadie sabe. La Biblia no nos dice cuándo viene Cristo, sino cómo debe estar su pueblo cuando Él venga. ¿Estamos entendiendo? Mis queridos hermanos, hoy vamos a mirar el silencio de Dios sobre la fecha y la voz de Dios sobre la preparación. Así es que vamos a tener una palabra de oración, mis hermanos, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a través de este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por tu misericordia, gracias por tu infinito amor, gracias porque en este tu día santo nos hemos regocijado en tu presencia. Te pido, Padre, la dirección del Espíritu Santo. Que sea Él el que nos convenza, sea Él el que nos hable a nuestro entendimiento para seguir preparándonos para tu pronto regreso. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Cuando leemos Mateo capítulo 24, versículo 36, que dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y Hechos capítulo 1, versículo 7 nos dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Mis hermanos, mis amigos, Dios podría haber revelado la fecha, pero no lo hizo. Y eso es porque
es una estrategia espiritual. ¿En qué sentido? Bueno, si supiéramos la fecha exacta, mis hermanos, muchos viviríamos en pecado hasta el último tramo. Otros tal vez caeríamos en fanatismo, extremismo, desequilibrio. Y es que Dios no quiere una generación que se prepare por miedo a una fecha, sino por amor a una persona, a Cristo Jesús. Es que, hermanos, amigos, Dios nos reveló el tiempo exacto porque la verdadera preparación, escuche lo que le voy a decir, la verdadera preparación no depende de un reloj, sino de una relación continua con Cristo Jesús. La palabra clave que aparece ahí, el no sabéis, esta frase no es castigo, es protección para el pueblo de Dios. Es que Dios protege a su pueblo del fanatismo, del sensacionalismo, de la manipulación espiritual. Es que la prueba final, mis hermanos, no será ¿sabías la fecha? Sino ¿caminaste conmigo cada día mientras esperabas? Y recordemos que el Señor Jesucristo advirtió ahí en Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y es que, mis hermanos, Satanás sabe que no puede cambiar la realidad de la segunda venida de Cristo. Entonces, él cambia el plan. Él intenta distorsionar la expectativa de la segunda venida para confundirnos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace fijando fechas, creando falsas esperanzas, provocando desilusión cuando las fechas fallan. Es que la fijación de fechas es una de las herramientas que Satanás usa para destruir la fe del pueblo de Dios. Para que me entiendan esto, mis hermanos, mis amigos, les voy a explicar cómo es el ciclo del engaño de Satanás. Primero, se anuncia una fecha, la gente se emociona, la gente se agita, se fanatiza. ¿Y qué pasa? La fecha falla, el mundo se burla. ¿Y qué pasa? Muchos se enfrían, muchos se decepcionan, se apartan. Y es ahí, mis queridos hermanos, donde segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 y 4 se cumple. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Estamos entendiendo? Mis hermanos, la iglesia verdadera no predica fechas, predica una preparación. Y es que no somos llamados a ser astrólogos del tiempo, sino atalayas del carácter. No somos relojeros proféticos, somos mensajeros del arrepentimiento. ¿Entendemos? Y es que, mis hermanos, si nuestra fe depende de una fecha, se romperá. Pero si nuestra fe depende de una persona, o sea, Cristo Jesús, permanecerá inconmovible. Y algo que debemos recordar, mis hermanos, como pueblo de Dios, que no hay profecía de tiempo después de 1844. Entendamos el cierre del reloj profético, mis hermanos. Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Apocalipsis capítulo 10, versículo 6 dice que el tiempo no será más. Entonces,
Los 2300 días culminaron en 1844, lo sabemos. Y ese año, mis hermanos, marcó el inicio de la obra final de Cristo en el santuario celestial. O sea, empezó el juicio investigador. Ahora, Apocalipsis capítulo 10 describe el movimiento adventista, ¿sí? Comer el librito, Daniel y Apocalipsis. Y recordemos que dice que al principio era dulce. ¿Por qué? Porque se reavivó la esperanza del regreso de Jesús. Pero dice que después se convirtió en amargo. En amargo, mis queridos hermanos, porque sabemos que en 1844 se produjo lo que conocemos como el Gran Chasco. Recordemos que después de 1844 no hay más profecía de tiempo. No habrá otra fecha inspirada para marcar un evento profético. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Que no esperemos nuevos periodos proféticos, que vivamos en la fase final del plan de Dios. El juicio investigador, el mensaje de los 3 ángeles, el sellamiento del pueblo de Dios. Mis queridos hermanos, el reloj profético ya sonó. Ahora no esperamos una nueva cuenta regresiva, sino que esperamos una obra final del Espíritu Santo en el corazón del pueblo de Dios. ¿Estamos entendiendo? Y también debemos entender, mis queridos hermanos, que la demora de Cristo es misericordia para cada uno de nosotros, no descuido. Por eso dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros. La demora no es un error del cielo, mis hermanos. Es una extensión de la gracia. Es que Dios está esperando que el evangelio sea predicado a todo el mundo. Mateo 24:14. Y también está esperando que su pueblo refleje el carácter de Cristo. Es que, mis hermanos, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia, en su pueblo. Entonces, aquí surge una gran pregunta, mis hermanos, y que sería bueno que la analizáramos y que en esta nueva semana que comenzará, podamos contestarnos nosotros mismos esta pregunta. ¿Por qué Cristo no se ha manifestado todavía en su iglesia, en su pueblo? Y como les dije, esta pregunta debería ponernos a pensar profundamente en nuestra condición espiritual. Y es que, mis hermanos, Cristo no puede manifestarse plenamente en una iglesia que no refleja su carácter. En Efesios capítulo 5, versículo 27 leemos que Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 al 3 nos dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, la esperanza gloriosa de la venida de Cristo, se purifica a sí mismo. ¿Estamos entendiendo? Y es que, mis hermanos, el problema está en que su pueblo estamos muy parecidos al mundo. Ese es el gran problema. No estamos listos para recibir la plenitud del Espíritu Santo. No estamos viviendo en santidad, misión y obediencia.
Y es por eso que Cristo no puede manifestarse donde su carácter no es bienvenido. ¿Estamos entendiendo? Otro punto importante es, mis hermanos, porque hay tibieza espiritual dentro del pueblo de Dios. Y esto, mis hermanos, nos conecta con el mensaje laodicense. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. No eres frío ni caliente. Tú dices, soy rico y no sabes que eres pobre, ciego y desnudo. Mis hermanos, la tibieza es el mayor obstáculo para la manifestación de Cristo en su pueblo. Es que el pueblo de Dios, mis hermanos, tenemos doctrina, pero no tenemos fervor. Tenemos estructura, pero no tenemos poder. Tenemos programas, pero no tenemos presencia. Tenemos conocimiento, pero no transformación. ¿Entendemos? Y es por eso que Cristo no se manifiesta en una iglesia que cree estar bien, pero está espiritualmente dormida. Mis hermanos, pueblo de Dios, es tiempo que despertemos. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a transformar nuestro carácter. Y saben, otro punto muy importante es que el Espíritu Santo no puede ser derramado sobre un pueblo dividido. Claro que no, mis hermanos. Y este es uno de los puntos en el cual, pueblo de Dios, debemos de ponernos a pensar. La demora de la venida de Cristo, escuche bien lo que le voy a decir, está relacionada con la condición espiritual interna del pueblo de Dios. Recordemos lo que dice Hechos capítulo 2, que nos dice que el Espíritu Santo vino cuando estaban unánimes, estaban juntos. Y Juan capítulo 17 nos revela, nos dice que la unidad es la evidencia de la presencia de Cristo en su pueblo. Entonces, ¿cuál es el problema hoy en día, pueblo de Dios? El problema es que estamos divididos. Ya estés dentro de la corporación adventista o estés en un grupo de sustento propio. Estamos fragmentados, estamos enfocados en debates, en pleitos, estamos enfocados en lo externo, enfocados en lo secundario. Y mis hermanos, y esto pasa aún en los ministerios de sustento propio. Y no me digan que no, mis queridos hermanos, porque tengo experiencia en eso. Es que Cristo no puede manifestarse donde su pueblo no está unido en misión y en carácter. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer como pueblo para no demorar la segunda venida de Cristo? ¿Qué debemos hacer? Debemos buscar una transformación de carácter, no solo información profética. Cristo no puede venir mientras su carácter no sea reflejado en su pueblo. Efesios 5:27 ya lo leímos, que Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y primera de Juan capítulo 3, versículo 3 dice que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica. Mis hermanos, el pueblo conocemos la profecía, pero no siempre vivimos la profecía. Es que la preparación, mis hermanos, no es saber fechas, sino ser transformados. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué debemos hacer?
Debemos buscar santidad. Debemos renunciar al pecado oculto. Debemos dejar que el Espíritu Santo purifique nuestros corazones. Debemos de vivir una vida de obediencia práctica. Y mis hermanos, Cristo no vendrá por una iglesia informada o llena de información, sino por una iglesia, por un pueblo transformado. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces sabemos mucho, pero no hay transformación de carácter, no hay transformación en nuestra vida. Seguimos igual o peor que los del mundo. ¿Estamos entendiendo? Y es que, mis hermanos, debemos de abandonar la tibieza espiritual. Y esto nos conecta, como les dije, con el mensaje laodicense. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 17, no eres frío ni caliente. La tibieza, mis hermanos, es el mayor obstáculo para la manifestación de Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos arrepentirnos de la indiferencia. Debemos de volver a la oración profunda. Debemos de volver al estudio serio de la palabra de Dios. Debemos de volver a la consagración total. Y es que, mis hermanos, la tibieza, escuche, la tibieza retrasa la venida de Cristo. ¿Se da cuenta? Y mis queridos hermanos, somos nosotros, por nuestra tibieza, por nuestra falta de consagración, santidad, somos nosotros los que estamos retrasando la venida de Cristo. Es que el fervor del Espíritu, mis queridos hermanos, es lo que acelera la venida de Cristo. Mis hermanos, la segunda venida de Cristo no se demora por falta de poder en el cielo, sino por falta de preparación de su pueblo en la tierra. Cristo no espera al mundo, claro que no. Cristo espera a su pueblo. Y si ustedes quieren informarse más acerca de lo que yo les estoy diciendo, mis hermanos, estudien el capítulo 3 de Eventos de los Últimos Días. Estúdienlo y se van a dar cuenta, mis queridos hermanos, que no es cuestión de fechas. Es cuestión de transformación, es cuestión de dejar que el Espíritu Santo nos transforme a cada uno de nosotros. Es que, mis queridos hermanos, por eso debemos de santificarnos día con día, debemos de predicar, debemos de vigilar, purificarnos, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y cuando como pueblo de Dios hagamos esto, la lluvia tardía caerá, el mensaje final será proclamado y Cristo vendrá. Y es que, mis queridos hermanos, déjenme decirle algo que a muchos fijadores de fechas no les va a parecer. Es que fijar fechas no cambia el corazón. Podemos saber el día, la hora, el minuto, hasta el segundo. Pero si el corazón sigue tibio, dividido, orgulloso, falta de oración, sin santidad, sin misión, no estamos listos, aunque sepamos la fecha exacta. ¿Estamos entendiendo? Por eso Jesús dijo, Mateo 24:36, del día y la hora nadie sabe. ¿Por qué, mis hermanos? Porque la preparación no depende de un calendario, sino de un carácter transformado a la imagen de Cristo. Y es que fijar fechas produce emoción. La purificación, mis hermanos, produce transformación. La emoción dura días. La transformación dura para siempre. ¿Entendemos? Fijar fechas produce fanatismo, ansiedad, sensacionalismo, desilusión.
pero la purificación de nuestro corazón, de nuestra mente, produce santidad, obediencia, misión, unidad, poder del Espíritu Santo. Es que, mis hermanos, Dios no busca emoción profética. ¿Entendemos? Dios busca una transformación espiritual. Y es que no necesitamos saber cuándo viene Cristo. Necesitamos conocer a Cristo, que es algo muy diferente. Porque cuando Cristo vive en nuestros corazones, el pecado pierde poder, la tibieza desaparece, la misión se vuelve urgente, la vida se vuelve santa, la iglesia, el pueblo de Dios se vuelve unido, el Espíritu Santo se derrama. Y hasta entonces, mis hermanos, y hasta entonces, la venida de Cristo ya no será una demora. ¿Estamos entendiendo? Así es que, mis hermanos, para concluir este estudio, quiero decirles que de nada sirve fijar una fecha si el carácter no está purificado, porque la fecha no salva, la fecha no santifica, la fecha no transforma, la fecha no produce unidad, la fecha no derrama la lluvia tardía, la fecha no prepara al remanente, pero un carácter purificado sí lo hace. Y cuando el pueblo de Dios refleje a Cristo, la lluvia tardía caerá, el mensaje final será proclamado, el mundo será advertido y Cristo vendrá y estaremos con Él por toda la eternidad, mis hermanos. Y se los vuelvo a repetir. Lean, estudien detenidamente con oración el capítulo 3 de Eventos de los Últimos Días y usted se dará cuenta que lo que este servidor suyo le está diciendo tiene base en la Biblia y el espíritu de profecía. Así es que vamos a orar y le vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a purificarnos. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude a seguir adelante, que podamos despertar, que podamos prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque a tu pueblo has confiado el último mensaje de misericordia a este planeta Tierra. Y por eso queremos pedirte en esta hora que a través de tu Santo Espíritu nos despiertes, que la tibieza espiritual pueda salir de tu pueblo, que podamos proclamar tu mensaje. Y mi Dios, que podamos reflejar tu carácter. Perdónanos, Padre, si hasta este momento no lo hemos hecho a la manera que tú nos has indicado. Pero mi Dios, aquí estamos. Tú eres fiel y justo para con tu pueblo. Y Padre, perdónanos porque como pueblo nosotros mismos demoramos tu venida por nuestra falta de consagración, por nuestra falta de purificación de nuestras vidas.
Así es que, mi Dios, ayúdanos y que esta nueva semana podamos hacer un pacto contigo, de dejar que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a despertar de la tibieza que nos tiene atados en este mundo. Te pido una bendición especial por todo tu pueblo alrededor del mundo y que la gloria y la honra siempre sea para ti. Todo esto te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Que tengan una excelente o un excelente inicio de semana. Que la presencia de Cristo esté con ustedes y compartan estos estudios, mis hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios, para que otros hermanos también puedan estudiar la palabra del Señor. Dios me los bendiga.